Ese es el encuentro que tuvo Jesús con los discípulos. Y la respuesta de Pedro inmediatamente entraba en el corazón de Jesús y lo aparta. Tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios. Y una respuesta interesante para los creyentes también. Tú piensas como hombre, no como Dios. Un creyente que ha asumido su compromiso con el Señor, que es consciente de su dignidad, que es consciente de que Dios lo llama a la salvación, a la santidad, que es consciente de sus debilidades, pero confía en el Señor. No puede desconfiar y al contrario, tiene la fortaleza para asumir su historia. Por eso la pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros? Pedro dio su respuesta y Jesús le llamó la atención. ¿Cuántas veces nosotros decimos que creemos en Jesús, que creemos en la Virgen, que creemos en la iglesia, que creemos, pero al fin y al cabo no creemos en nada, porque no nos identificamos con nuestra vida? Hay muchas preguntas que han salido del razonamiento humano propio de nosotros, pero que no vienen iluminados por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios proclamada tiene que llevarnos a hacernos un cuestionamiento. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿A qué me invita? ¿Qué tengo que mejorar en mi vida? Es mi proyecto de vida. Y cuando yo me siento, ¿por qué estoy triste? No puedo yo comenzar a decir, tengo hoy una tristeza terrible. No, hay que pensar inmediatamente. ¿Qué me falta? La pregunta nos la hace el mismo Jesús y entonces, como se la dirigió a los discípulos, sería interesante preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? A veces nosotros miramos Jesús para mí en esta situación, en esta enfermedad, en este acontecimiento bonito, en este acontecimiento de mi familia, de los hijos que van creciendo. ¿Cómo yo entiendo a Jesús? ¿Cómo entiendo yo a Jesús? Seguro que no es la primera vez que escuchamos esta palabra, pues hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido instruidos en las enseñanzas de Jesús. Por los sacramentos participamos de la gracia de Dios. Es algo muy importante, por eso la catequesis nos lleva a ese conocimiento, a ese discernimiento, porque el compromiso hacia el otro depende de cómo yo conozco a la otra persona. El conocimiento de mi fe depende en cuanto yo conozca a la persona que es fuente de mi vida, que es Jesús. Y mi fe también depende de lo que yo conozca, de lo que yo vivo también, de lo que yo practico, el credo, los sacramentos, que es la fuente de la gracia de Dios, la fuente de la gracia de Dios. Procuramos llevar una vida ordenada según el espíritu del Evangelio, llevar una vida ordenada también. Es la diferencia que hay entre el que cree y el que no cree. Y el que cree de verdad, su vida es ordenada y se manifiesta en acciones, en gestos, en su conducta, hasta en su manera de hablar. Y se da también porque está motivada por la gracia de Dios, en su semblante. Su vida es ordenada, su vida llena de fe, de esperanza y amor. Y entonces, eso es lo que nos contagia a nosotros. Nuestra casa es ordenada. Y da gusto cuando uno viene a la Eucaristía, motivado y lleno de ansia de la Dios, procuramos llevar una vida ordenada, según el espíritu del Evangelio. Entonces, esa es la parte linda, cuando hay ese orden interior, se expresa en el orden exterior y que va a influir incluso en la forma externa en que vivimos, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en la manera de ordenar nuestra casa, en la manera de compartir los unos con los otros, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestra debilidad. Mire, es la gran diferencia del que no cree con el que cree. La humanidad, generalmente, el cristiano motivado por la gracia de Dios, motivado por el Espíritu Santo, por la vida, es una persona asequible, humana, sencilla, humilde, que no hace alarde de lo que sabe, sino que lo ofrece y lo expresa también a los demás con gozo y con amor y caridad. No se escuchan palabras soeces en la familia, en nada, todos somos respetuosos.
y escuchamos con mucha paciencia nosotros y somos tolerantes. Todo ello nos identifica como cristianos discípulos de Jesús. Nos preguntamos, ¿qué más podemos y debemos hacer para obtener la salvación eterna? No se trata de multiplicar actos religiosos o de cumplir todas las normas de forma acabada y perfecta, sino de una cuestión de intensidad y fervor en el seguimiento a Jesús, es decir, por la calidad profunda de ser discípulo de Jesús. Por eso muchos se apartan de la iglesia, no creen en Dios. No es tanto que no crean, porque eso es mentira, dije yo no creo, gracias a Dios no soy ateo. No. ¿Por qué nos apartamos de eso? Porque precisamente es porque no queremos comprometernos a lo que el Señor nos exige también. Nos exige también. Esa es la parte, el compromiso, el fervor, la calidad de vida que yo llevo también. Y entonces salimos a las periferias, pero no a buscar el bien, sino a buscar el mal. Y el Papa Francisco dice, hay que salir a la periferia, pero una vez que tenga una intimidad con Jesús. Y se nota fácilmente en las familias, en los niños, en fin. Esa parte hermosa de la catequesis, por ejemplo, nos lleva a eso, a esa intimidad. Hay que escuchar, les decía hoy a los padres, la intimidad con Jesús me lleva también que sus hijos, sus hijas lleguen a esa intimidad, pero no es para que se vuelvan rezanderos, sino para que sean personas de bien, de calidad, de valores, de todo aquello que realmente enaltece la dignidad de la persona humana. No podemos pasarnos la vida inmersos en una cultura de la facilidad y de la comodidad. A veces nos gusta eso. Una cultura de todo lo fácil, de la comodidad, sin ningún compromiso, nada de eso. Eso es lo que nos falta. Y esa no es la vida cristiana. Si hubiese sido así, Jesús no hubiera, estando en el trono de Dios Padre, se hizo hombre y entregó su vida y murió por nosotros. Eso no es cómodo. Él se entregó, dio su vida, y no, por amor y todo eso. Entonces, el cristiano no es buscar una vida cómoda, sino una vida de entrega, de trabajo todos los días. Y cuesta. Y se da en el matrimonio. No pone condiciones también, porque a veces ponemos condiciones, siempre, en todos los proyectos de vida, como ponemos condiciones. Si hago esto, sí, si no, no. Un discípulo del Señor jamás pone condiciones, se entrega. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la seguridad. Pero no solamente, sino que se propone trabajar, estudiar, en fin, proponerse cada día ser mejor. Y decir, cada día que pasa es una escalerita más donde me siento mejor. Soy mejor persona. ¿Y cómo se da uno? Cuando hay ese contacto íntimo con el Señor y también el contacto también con los demás. No podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Hay gente que vive encerrada en sus propios medios, su propia vida, encerrados ahí. Imaginen, somos como casas allá enjaulados ahí en sus propios criterios, en sus propias razones. En fin. Eso no tiene razón. Dice el Evangelio, la verdad os hará libres. Y eso es lo que nos hace expresar al otro la grandeza de lo que yo puedo dar. Es necesario adherirnos al proyecto de Dios que Él nos confía. Cuando yo abro mis puertas de mi corazón, me doy cuenta que soy la ternura de Dios y que Dios tiene un proyecto y confía en mí, me ha dado talentos y valores que no los puedo encerrar, sino que los tengo que dar también a los demás. Esa parte, la alegría del amor en ese documento tan bello del Papa sobre la familia, la alegría es convertir cada hogar en un cenáculo de virtudes, cenáculo, la ternura de Dios, esa parte linda, ¿no? Tan bonito que es esa parte de la pedagogía de Dios, que la pedagogía el pedagogo no va como cuando uno nace, el niño comienza a caminar, a gatear y todo eso, y la mamá dice, otro pasito, eso es Dios. Mire, todo ese trabajo, esa paciencia de nuestras mamás para que el niño comience a andar, así es Dios también. Jamás no lo hace todo, Él nos lo hace todo, nos da todos los medios para que lo hagamos. Y así, y Él va gozando, ay, se levantó, ya camina, ya esto, ya lo otro. El crecimiento de la vida de Dios, eso es toda una historia de salvación.
Toda una historia de salvación y cada uno. Esa debe ser la pedagogía, nosotros también en nuestra casa. Las mamás, los papás, con los niños con los hermanitos, y en fin, ir creciendo. Y en la iglesia también. Esa parte bonita de la pedagogía de Dios. Entonces, es necesario, pues, incluso cuando lo que Dios pide vaya en contra de lo que dice el mundo. Esa es la parte que a veces nos da miedo. La parte da miedo, ¿no? Es necesario que asumamos el papel de Dios que nos llama a desempeñar en esta vida y a comprometernos en la transformación del mundo. Hay que confiar en Dios. Mire que esta es la parte linda. Hoy leemos tantas cosas en las revistas, en los medios, en fin, pero no nos dan seguridad. Porque los medios nos sacan es compra, venda, en fin, entonces, pero nunca nos dicen cómo entender a mi hermano, cómo entender a mi hermana, cómo entender al papá, cómo entender a la mamá, cómo superar esta crisis, cómo superar esta enfermedad, este dolor, en fin. Y ahí está la pobreza de nosotros, muchas veces la desesperación. Hacemos caso omiso a la necesidad de los demás también. La fe tiene que ir acompañada por las obras, por las obras. Lo que nos pide el apóstol Santiago es coherencia entre la fe y el estilo de vida. La coherencia. Esa es la parte esencial, entre la fe y el estilo de vida que yo llevo. Yo puedo ser muy místico, pero si no hago la caridad con los demás, con todo. No, tiene que ser esa parte bonita. Dejar ir nuestro orgullo, dejar nuestra soberbia y comenzar a ser más amigable con los demás. Santiago denuncia la tendencia que todos tenemos a contentarnos con las palabras bonitas, solemnes, pero sin pasar a cumplirlas en la vida. Hay también momentos que se convierten en ideología, pero que no es la palabra de Dios. Hay grupos religiosos, en fin, tal. Es que tiene que hacerse así, porque así lo dice el libro ese, el fundador. Y nos encerramos en eso y se nos olvida la caridad cristiana. Se nos olvida el amor, mirar a los pobres, mirar a los pobres. El valor de la vida. Mire cómo es importante en estos días tanta violencia que hay, tanto terrorismo, en fin. Y no un terrorismo al que ayer recordamos, sino un terrorismo más cercano a nosotros, que es quitarnos la oportunidad de amarnos como hijos de Dios. La desobediencia a veces, el maltrato a veces en los hogares, los hijos que ya nos saludan, en fin, todas esas cosas, la injusticia en los trabajos, los migrantes, tanta gente, y no nos damos cuenta de esas necesidades. Pero yo soy muy cristiano, muy católico, pero no sabemos qué condiciones vive el vecino. No tiene trabajo, no tiene papeles, en fin, vive situaciones terribles. ¿Cómo es nuestra conducta con los que no tienen que comer ni vestir? ¿Cómo es? No basta con decirles palabra de ánimo y no ayudarles. No ayudarles. Recordemos que Dios se deleita en ver nuestra vida es en trabajar. Ese es el deleite de Dios. Qué bonito. Haciendo el bien. Hoy comenzamos la catequesis. Me da tanta alegría ver a los catequistas ahí listos, con su moral, con su Biblia. Ese es el deleite de Dios. El deleite de Dios. Y detrás de eso vienen las gracias, las bendiciones. Y que esas bendiciones las recibe cada discípulo y también que se extienden también a la familia, al mundo entero. Al mundo entero. Ese es el deleite de Dios, es poder pasar por el mundo haciendo el bien. Recordemos que Dios se deleita con eso, incluso cuando todo lo que podemos sobre es una oración por alguien, o un oído atento, saber escuchar, un vaso de agua. Me acuerdo mucho cuando voy por ahí a visitar alguna familia así, cuando uno ve cuando hay esa relación bonita, los niños dicen, padre, si le ofrece un vasito de agua, ya, eso quiere decir que haya habido un poquito, es ofrecer algo, hacer sentir bien a la persona. En cambio, cuando llega, quizás se vaya rápido esta visita porque, mire, pierdo el partido de fútbol.
Entonces, ¿dónde está ese sentido humano y sencillo? Quizá no venga a mi casa porque ese no se baña y de pronto me ensucia el tapete y los muebles. O pronto me contagia. Cristo, nuestro Dios, se regocija de ver nuestro amor mutuo. En Colombia, allá en mi provincia, hay no será todo, pero hay una frase muy bonita, que llega uno a una casa de pronto y dice, ¿cómo le fue? Bien, pero más tacaños que no se le ofreció ni un tinto, no se le mereció ni un tinto. Es lo que quiere a veces, ¿por qué tengo que ofrecer un niño? Al niño se le ofrece por ahí en cualquier vaso, al amigo, pero el compadre sí, en el mejor plato, es mejor eso. Mire qué cosas tan, y sin darnos cuenta hacemos eso. Hacemos eso. Mis invitados son mis invitados, a eso no. Mire. Entonces, ahí está la diferencia y eso es lo que nos cuesta. El Evangelio es muy revolucionario, cambia las vidas, porque al fin y al cabo, ¿qué? Vamos para el mismo sendero, vamos para el mismo. Esta pandemia nos ha enseñado eso, de si no valoramos la vida cuando estemos vivos, después que nos volvemos solo las cenizas. Podemos tener negocios, todo, pero si no estamos agarrados del Señor, ¿qué sirve eso? Entonces, en la entienda de Dios entiende nuestra vulnerabilidad porque Él se hizo persona humana. ¿Por qué Dios, Jesús, nos entiende a nosotros? Él no nos entiende porque Él es Dios. Y como es tanto amó Dios al mundo que se hizo hombre. Se hizo hombre para entender el dolor. Por eso es que el Evangelio es tan directo y tan claro también como debemos ser nosotros. Él se hizo hombre y asumió toda la condición del dolor. Si es semejante a nosotros, menos en el pecado, dice la palabra de Dios. Como uno de nosotros, dejando su gloria por un tiempo para vivir en compañía de nosotros. 33 años, cercano a la gente, cercano y difícil también, cercano. Entonces también nosotros en nuestra vida tenemos que valorar mucho nuestra vida también, cada paso, cada paso. Entonces, nuestros compromisos, a veces de familia, nuestros compromisos, hay que valorarlos. ¿Cuántos años lleva de casado? 30, ay, qué desgracia, mucho tiempo. Y así vamos rechinando. Entonces, ¿no? Es una bendición de Dios para el crecimiento de la purificación. Su niña, ¿cuántos años? 18. Quizás se vaya rápido de la casa porque ya no puedo vivir sin ella. Y así todo, o se quiere ir para liberarse porque hay muchas normas. Estamos cansados a veces y llegamos y caemos en lo peor en peor. Por eso el apóstol San Juan nos dice en su carta, hijos, mire estas palabras de San Juan, no amemos ni de palabra, sino de obras y de verdad. No solamente de palabras, sino con obras y de verdad. Y de verdad. Eso no es fácil, hablarlo es fácil, ¿no? Pero ya en la práctica. Pero podemos hacerlo, ¿cierto? Podemos hacerlo. Queremos ser felices, tenemos que bajarnos de esa altura de lo fácil, de lo cómodo, de lo infinito, y entrar en esa parte. La Madre Teresa de Calcuta, cuando llegaba a África, por allá, a visitar, siempre llegaban de Europa los aviones llenos de comida y de ropa, y alguna vez llegó solita. Madre Teresa, ¿qué nos trae hoy? Les dijo, una gotica de amor, que es lo que necesita el mundo. Una gotica de amor. Y esa gotica de amor puede ser una sonrisa, un abrazo, estar ahí. No. Hijos, el Evangelio de San Marcos decía, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí en el Evangelio, se salvará. Ahí está el reto también. El seguimiento de Jesús no consiste en un camino de rosas, pongan atención, no es un camino de rosas. La sorpresa llega, ¿no? A veces uno va tranquila, pum, y llegó una enfermedad de momento y ¡ay! También que estaba yo tenía planeado este viaje a Europa o cualquier lado, en fin. Y pum, por algo aparecen las cosas. Vi en esta pandemia mucha gente
Muchos han renegado de Dios, muchos no sé qué, no sé cuánto, pero muchos han reconocido que es necesario acercarnos más a Dios. Valorar cada momento de nuestra vida que a veces lo desconocemos. La vida sacramental, la vida de oración, la vida de la Eucaristía, la vida de confesarse, el ser buen amigo, ser vecino con respeto y con amor, en saber callar. Todo eso. Por eso nosotros, para seguir sus pasos es necesario negarse a sí mismo, tomar nuestra propia cruz y acompañar. Esa es la parte, saber uno reconocer que el problema no es el otro, sino el problema soy yo. Que el problema no es el que va a cambiar el otro, sino yo el que tengo que cambiar. Hay que hacer un esfuerzo. Yo enseñaba la humildad y la sencillez. Porque generalmente decimos, los problemas es del otro, los míos no. No, señor, el problema es mío. Claro, para lavarme las manos dice, no, el problema es del otro. El otro es el que no me saluda, el otro es que no sé qué. Mi hermana es el que no sé qué, no. El problema es mío, porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Podemos vivir el sufrimiento acompañado por Jesús. Por eso no podemos estar solos. Es la importancia de la vida espiritual. Por eso los santos, que uno ve que los santos los miramos con... Lean algunos santos. San Agustín, la lucha, los mártires. ¿Por qué los llamamos santos? No son por tontos. No, es que han luchado y están en los altares. También nosotros. Y no es precisamente por los milagros que ven todos los días por ahí, o porque no. El milagro es porque se propuso ser cada día mejor. Cada día mejor. Mejorar. Y uno se va dando cuenta. El hombre vale no lo que valen sus posesiones. El hombre vale lo que vale su corazón. Mire qué cosa tan hermosa. No por sus posesiones. ¿Eh? A veces uno dice, voy a trabajar, hay una pensión, en fin, y ni puede comer. Ni puede comer, imagínate. Vale por su corazón. Y en su tendencia hacia afuera. El hombre comienza a ser hombre de verdad cuando empieza a amar. Y llega al sumo de ser hombre cuando se da el todo por el todo y da la vida por el amigo. La vida por el amigo. Hay gente que le gusta, que dice, ay, qué bien, mire, la violencia, que se mueran tantos, en fin, y todo eso. Eso es una mentalidad totalmente inhumana fuera del contexto de Dios. ¿Quién le desea? Los abortos, todo eso, las guerras fratricidas, tantas cosas que suceden. El Señor no quiere el mal para nadie porque somos hijos de Él. Y ese es el trabajo también de nosotros. El que se pierda la vida por mí y por el Evangelio se salvará. ¿Qué significa salvar la vida? Significa querer aferrarnos a veces a considerar que todo lo consideramos que es vida si realmente es serlo. A veces nosotros nos aferramos a cosas que no son de verdad, que no son de verdad, que no son de verdad. Es aferrarnos a lo material. No quiere decir que el trabajo no sea importante, es importante, pero primero está lo uno que lo otro. A lo perecedero, a lo temporal, a lo que nos da placer, a lo que nos da poder, a veces a lo ilícito. Si aprendemos a salvar todo esto, lo perderemos, como si fuera poco. Perderemos también el verdadero sentido de la vida, sentido de la vida. Servir como el Hijo del Hombre que dio su vida de forma más radical, no podemos encontrar otra persona que diga quién nos da ejemplo de vida. Es Jesús. Y no por masoquismo, sino como el trago de trigo, que si no muere, queda infecundo. Cuesta. Pero son goticas de amor, ¿verdad? Son goticas de amor. Por ejemplo, pongo a los catequistas porque estamos hoy dándole gracias, pero ellos no. Imagínense,
Nadie valora un trabajo, a veces muchos valoran, no sé, pero hay que hacer oración todos los días. Ya llevan en su mente su grupito de niños, su grupo de jóvenes, en fin, y hacer oración, preparar la clase, llegar el domingo, echarse el bien perfume, en fin, y todo eso. ¿Para qué? Ir a encontrar a los angelitos de Dios. Qué lindo. Y son actitudes y son momenticos lindos. ¿Ustedes creen que el demonio le gusta eso? No. Eso no tienen tiempo, en lugar de ir al cine, en lugar de ir a no sé qué, imagínense todo eso. Pero la alegría tan grande del servicio en nombre de Dios para hacer que los niños crezcan en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, y que van a servir y que van a ser cenáculos de ese papá y de esa mamá que un día los engendraron. Porque muchas veces engendramos los hijos es para tirarlos al mundo sin pensar en lo que hay que hacer de esa vida que es un don de Dios. ¿Verdad? Por eso la catequesis es sumamente importante, a recobrar esa vida que a veces menospreciada, a veces por la pasión simplemente sin pensar en la grandeza de la dignidad de la persona humana, como es un niño cuando comienza en el vientre materno, pensando en que Dios tiene preparado para él el santo de los santos, el cielo. Y comienza esa catequesis dentro de los padres y que llega precisamente a la iglesia y la catequesis y no vamos a poner condiciones. Cuando un niño dice, no crezca más, ahí, no crezca más porque la ropa está cara. No. No comamos mucho porque no hay que tengo que pagar el carro, entonces no tengo que ir a pasear a Tolta. No. No le ponemos condiciones, pero sí le ponemos condiciones al crecimiento de la vida espiritual para que ese niño crezca con todas las facultades del Espíritu Santo. Qué lindo, esa niña que sale a enfrentar el mundo afuera. Cuando lleguen las tentaciones, decir, no Señor, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Aprendí en mi casa y aprendí en mi iglesia. Y ahí salen los excelentes matrimonios, los excelentes líderes, no aferrados solamente a lo material ni nada. Que les guste trabajar, sí, pero primero está su vida como indignados hijos de Dios. Qué lindo. Esa es la parte esencial de que nos dice el Evangelio hoy, ¿no? ¿Quién es un discípulo aplicado por Jesús? Aquel que es responsable y goza su tarea haciéndolo. Goza tu tarea haciéndolo. Por eso cuando uno dice, ¿cuántos años lleva? 5, 10 años. Feliz. Qué hermoso. No es fácil. Hay muchas dificultades, claro. La salud, la familia, el trabajo, en fin. Esas críticas, todo eso. La murmuración, porque el demonio se mete ahí como una serpiente siempre a dañar la obra del Señor. Por eso, bien está en creer y practicar, pero el verdadero discípulo de Jesús trata de imitarlo en su entrega generosa, pues esto es lo que ajusta la voluntad del Padre y la conducta que tengamos en abundancia. Recibimos en abundancia. Imaginen en abundancia. Imagínense. Un catequista comienza a tener muchos amigos, sus amiguitos, un sacerdote. Imaginen un sacerdote, alrededor de tantos años. Pues muchos no lo querrán. Pues es bonito que no lo quieran a uno también. Pero hay mucha gente que lo quiere a uno. Reza por uno. Más que me quieran, que recen por uno. Qué lindo. También un líder, un discípulo. Ay, qué lindo esa persona. Mire cómo habla, mire cómo ese ejemplo, esa generosidad en la iglesia allá. Mire. Ay, es una, no le dicen, mire, ese es ladrón, mire aquel. No, es porque es parte, es la abundancia de la vida de Dios. Si confiamos en Dios y caminamos en su presencia, nuestro Dios es compasivo y misericordioso y nos salvará. Mire, esa es la parte. Por eso los cánticos de nuestra vida al final serán gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Qué lindo. Ojalá cuando vayamos ya para el sepulcro, ya con los ataúdes, nos canten eso, porque ya estamos en el cielo, porque hemos cumplido la voluntad de Dios. Pero los que teniendo la oportunidad no lo han hecho, recuerden las postrimerías del hombre.
precisamente las prioridades, que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces, el cielo es todos los días trabajar. El purgatorio, recapacitar a tiempo para no perdernos. Y el infierno, sí, ¿quién lo saca de allá? Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre del Cielo nos acompañe en este día tan bonito que estamos comenzando nuestra labor importante, la catequesis. Gracias a ellos y a todos ustedes, sus oraciones, que en medio de la pandemia queremos, con todos los cuidados que tenemos que hacer, pidámosle para que el Señor nos ayude a hacerlo mejor. Que así sea.